Hay una pregunta que los economistas evitan y que los bancos no quieren que te hagas. No es complicada. No requiere un doctorado ni una cuenta en Wall Street. Es simplemente esto: si un hombre común, en cualquier momento de la historia, quería comprar una onza de oro, ¿cuántas horas de su vida tenía que entregar? La respuesta a esa pregunta revela algo que ningún libro de texto te va a enseñar. Revela quién ha ganado y quién ha perdido en el juego más largo de la humanidad. El juego del dinero. Vamos a recorrer 2000 años. Vamos a entrar en las minas romanas, en los mercados medievales, en las fábricas de la Revolución Industrial, en el crack del 29, en el Nixon Shock de 1971 y en el mundo que habitamos hoy. Y en cada parada vamos a hacer la misma pregunta: ¿cuánto trabajo vale una onza de oro? Lo que vas a descubrir te va a cambiar la forma de ver tu salario, tu cuenta bancaria y el tiempo que le entregas cada día a tu trabajo. Empecemos en Roma. Año 50 después de Cristo. El Imperio Romano está en su apogeo. Las legiones controlan desde Britania hasta Mesopotamia. El Mediterráneo es un lago romano. Y en el centro de toda esa maquinaria de poder hay una moneda, el aureus. Una moneda de oro puro que pesa aproximadamente 8 gramos. Algo menos que una onza, pero suficientemente cercano para nuestro cálculo. Un legionario romano, un soldado de infantería, ganaba alrededor de 225 denarios de plata al año bajo el mandato de Augusto. En términos de oro, eso equivalía a poco más de 9 aurelia anuales. Trabajaba 300 días al año, entre marchas, construcción de campamentos, guardia y combate. Un trabajo brutalmente físico, constante, sin días de descanso reales. Para juntar el equivalente a una onza de oro, ese legionario necesitaba aproximadamente 3 semanas y media de trabajo. Unas 140 horas. Pero el legionario era la élite trabajadora del mundo romano. Un trabajador agrícola libre, un artesano de rango medio, tardaba el doble. 280 horas. 7 semanas de sol a sol para sostener en la palma de la mano 28 gramos de metal amarillo. Y un esclavo, que representaba entre el 30 y el 40% de la población en las ciudades romanas, técnicamente nunca podía comprar oro porque nunca podía poseer dinero de forma legal. El oro era, literalmente, imposible para la mayoría de los seres humanos que vivían en el mundo más poderoso de su época. Avancemos. Año 1200. Europa medieval. El Imperio Romano colapsó. Las legiones desaparecieron. El comercio se fragmentó. Y con él, el oro casi desapareció de la circulación cotidiana. La economía medieval funcionaba mayoritariamente en plata y en especie, granos, animales, trabajo de la tierra a cambio de protección. Un campesino libre en la Inglaterra del siglo XIII ganaba alrededor de un penique por día en temporada de cosecha. Un penique de plata. Y la relación entre plata y oro en esa época era de aproximadamente 12:1, con fluctuaciones severas según la región. Para que un trabajador agrícola medieval acumulara el equivalente a una onza de oro, necesitaba entre 4 y 6 meses de trabajo continuo. Más de 500 horas. En algunos periodos de escasez monetaria, el número superaba las 800 horas. El oro en la Europa medieval no era una inversión. Era un objeto de otro mundo. Era lo que lucían los reyes en sus coronas y los obispos en sus cálices. Era lo que viajaba en los bolsillos de los mercaderes venecianos y genoveses que controlaban las rutas comerciales. Para el hombre que labraba la tierra, el oro era tan abstracto como el cielo que miraba mientras trabajaba. Pero hubo un momento, justo en ese periodo oscuro, en que el oro comenzó a volver. Y ese momento tiene nombre: las cruzadas. Los ejércitos cristianos que marcharon hacia Tierra Santa descubrieron que el mundo islámico tenía una economía monetaria sofisticada, con dinares de oro circulando con fluidez en los mercados de Damasco, Bagdad y El Cairo. El contacto con ese mundo, aunque violento y traumático, reinyectó el oro en las venas del comercio europeo. Y con él, volvió la pregunta que nunca debió dejar de hacerse: ¿cuánto vale tu tiempo comparado con este metal? Siglo XVI. La gran ruptura. España descubrió América.
Y América tenía plata. Cantidades obscenas, imposibles de imaginar desde Europa, de plata. Las minas de Potosí, en lo que hoy es Bolivia, produjeron tanto metal que la economía global nunca volvió a ser la misma. Pero también había oro. En los ríos de Nueva Granada, en las tierras de los mexicas, en los tesoros de los incas. El oro americano inundó Europa a través de Sevilla, y lo que ocurrió después es uno de los fenómenos económicos más instructivos de la historia humana. Cuando hay demasiado dinero y la misma cantidad de bienes, los precios suben. Eso que hoy llamamos inflación, Europa lo vivió en el siglo XVI con una violencia que no había visto en siglos. Los precios del trigo, la carne, el aceite, se multiplicaron por 4 o 5 en menos de 100 años. Los salarios tardaron décadas en ajustarse. ¿Qué pasó con el valor del oro en términos de horas de trabajo? Algo fascinante. En la primera mitad del siglo, cuando el metal americano apenas comenzaba a llegar, una onza de oro seguía costando entre 400 y 600 horas de trabajo para un artesano europeo promedio. Pero a medida que la plata inundó los mercados y los precios generales subieron, los salarios también subieron nominalmente, y la cantidad de horas necesarias para comprar una onza de oro comenzó, lentamente, a bajar. No porque el oro fuera más barato, sino porque el dinero que recibía el trabajador, la plata, se estaba devaluando. El oro mantenía su valor real mientras la moneda cotidiana lo perdía. Primera lección que el tiempo ya estaba enseñando. Siglo XVIII. La Revolución Industrial. Inglaterra primero. Luego Francia, Alemania, Estados Unidos. Las máquinas de vapor comenzaron a mover hilanderas, telares, locomotoras. El trabajo humano, por primera vez en la historia, fue amplificado por la energía del carbón. La productividad explotó. Y con ella, los salarios comenzaron a subir de forma sostenida por primera vez en siglos. Un obrero textil en Manchester en 1780 ganaba alrededor de 9 chelines a la semana. Trabajaba entre 12 y 14 horas diarias, 6 días a la semana. Para comprar una onza de oro, que en esa época costaba alrededor de 4 libras esterlinas, necesitaba acumular casi 9 semanas de salario. En horas efectivas de trabajo, estamos hablando de entre 600 y 700 horas. Paradójicamente, en plena revolución industrial, con toda la promesa del progreso tecnológico, un trabajador promedio tardaba más horas en comprar una onza de oro que un legionario romano. La productividad había aumentado, pero la riqueza generada fluía casi enteramente hacia los dueños de las máquinas y las fábricas. El oro no mentía. Seguía siendo un espejo perfecto de la distribución real del poder económico en cada época. Pero algo estaba cambiando. El patrón oro, que vinculaba las monedas nacionales directamente al metal, estaba creando una disciplina monetaria que el mundo nunca había conocido a esa escala. Inglaterra lo adoptó formalmente en 1821. Estados Unidos lo haría después. Y bajo ese sistema, la cantidad de dinero en circulación no podía crecer más rápido que el oro disponible. Los gobiernos no podían imprimir billetes sin respaldo. La inflación estaba estructuralmente contenida. Eso significaba que el dinero que ganaba un trabajador mantenía su poder adquisitivo de un año al siguiente. Y con el tiempo, a medida que la productividad industrial fue elevando los salarios reales, la cantidad de horas necesarias para comprar una onza de oro comenzó a caer. Para 1900, un obrero industrial calificado en Estados Unidos, ganando alrededor de $2 diarios, necesitaba aproximadamente 90 días de trabajo para comprar una onza de oro. 360 horas. La mitad que 100 años antes. El progreso era real. Lento, imperfecto, desigual. Pero real. El crack más famoso de la historia. En octubre de ese año, la Bolsa de Valores de Nueva York colapsó. En los 3 años siguientes, el desempleo en Estados Unidos pasó del 3% al 25%. El PIB cayó un 30%. Los bancos quebraron por centenas. Las familias perdieron sus ahorros de una generación en semanas. Y el oro hizo algo que ningún otro activo pudo hacer, mantuvo su valor. Bajo el patrón oro,
el dólar estaba fijado a $20.67 por onza. Eso no cambió con el crack. Mientras las acciones se desplomaban 90% desde sus máximos, mientras los bienes raíces colapsaban, mientras las empresas quebraban, el oro seguía siendo oro. Franklin Roosevelt llegó a la presidencia en 1933 y tomó una decisión radical. Prohibió a los ciudadanos estadounidenses poseer oro. Les ordenó entregar sus monedas y lingotes al gobierno federal a cambio de dólares al precio oficial. Y una vez que el gobierno tuvo el oro concentrado, Roosevelt revaluó el precio oficial a $35 por onza. De la noche a la mañana, el Estado se había enriquecido a costa de los ciudadanos que habían obedecido la ley. Para quien había guardado su oro fuera del sistema bancario, esa onza que en 1929 representaba 3 semanas de salario de un trabajador industrial calificado, ahora valía casi el doble en términos de poder adquisitivo, porque los precios generales habían caído durante la deflación de la Gran Depresión. El oro, una vez más, no había salvado a nadie de la tragedia humana de la depresión. Pero había preservado el valor del trabajo acumulado de generaciones mejor que cualquier otra cosa disponible. La fecha que cambió todo y que casi nadie conoce. El 15 de agosto de ese año, Richard Nixon apareció en televisión y anunció que Estados Unidos suspendía temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Esa temporalidad lleva ya más de 50 años. Hasta ese momento, el sistema monetario internacional funcionaba bajo los acuerdos de Bretton Woods, el dólar estaba respaldado por oro a $35 la onza, y todas las demás monedas estaban vinculadas al dólar. Era un sistema imperfecto, con sus tensiones y sus contradicciones, pero mantenía un ancla. Un límite. Un punto de referencia real para el valor del dinero. Cuando Nixon cortó ese vínculo, los bancos centrales del mundo obtuvieron algo que nunca habían tenido en la historia moderna, la capacidad de crear dinero sin ningún límite físico. Sin necesidad de tener oro en las bóvedas. Sin restricción estructural de ningún tipo más allá de la confianza en el sistema. Lo que ocurrió con el precio del oro en los siguientes años fue la respuesta más honesta del mercado a esa decisión. En 1971, una onza costaba $35. En 1980, había llegado a $850. Un aumento de más del 2000% en 9 años. ¿Había cambiado el oro? No. Era el mismo metal de siempre. Lo que había cambiado era el dólar. Y con él, todas las monedas del mundo que flotaban a su alrededor. Para el trabajador promedio estadounidense de 1971, que ganaba alrededor de $3.80 por hora, una onza de oro a $35 representaba menos de 10 horas de trabajo. 10 horas. El número más bajo en 2000 años de historia. Pero ese número era una ilusión. Una fotografía tomada en el último segundo antes del colapso del sistema. Porque en los años siguientes, a medida que la inflación se aceleró y el precio del oro se disparó, el cálculo cambió dramáticamente. Para 1980, cuando el oro llegó a su pico de $850, el salario promedio había subido a cerca de $7 por hora. Pero el oro había subido mucho más rápido. Para comprar una onza, ese trabajador necesitaba ahora 120 horas. El número más alto desde la Revolución Industrial. El experimento del dinero sin respaldo estaba mostrando su primera factura. Década de los 80 y 90. La gran compresión. Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal, subió las tasas de interés a niveles que hoy parecen de ciencia ficción, más del 20%, para matar la inflación que había destruido el poder adquisitivo de los años 70. Lo logró. A un costo brutal, una recesión profunda que elevó el desempleo al 10%. Pero la inflación murió. Y con la inflación controlada, los años 80 y 90 trajeron algo que el mundo desarrollado no había visto en décadas: crecimiento real de salarios, expansión económica sostenida, y un precio del oro que no solo no subía sino que caía en términos reales. En 1999, el oro llegó a su precio mínimo moderno, $252 por onza. El salario promedio en Estados Unidos era de $13 con hora.
Para comprar una onza de oro, un trabajador necesitaba menos de 20 horas de trabajo. 20 horas. El equivalente a 2 días y medio de trabajo. La cifra más baja en la historia moderna. El metal más valioso del mundo, el refugio de civilizaciones, la reserva de emperadores, accesible en 2 días y medio de salario para un trabajador promedio de una nación desarrollada. Muchos interpretaron eso como evidencia de que el oro era irrelevante. Un residuo del pasado. Una reliquia bárbara, como lo llamó Keynes. El futuro era la economía del conocimiento, las acciones tecnológicas, el Nasdaq que subía verticalmente hacia el infinito.